Este episodio es presentado por Auténtico Corajillo. Si eres como yo, seguramente te encanta disfrutar de un carajillo que esté listo para tomar. Solo agrega hielo, agita y disfruta. Vive la experiencia de Auténtico Corajillo en auténticocorajillo.com y en todos sus canales de e-commerce como Amazon, Mercado Libre o Rappi. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Wrench, The Power of the Generalist. Y básicamente lo que este libro habla es cómo hay una mentira de que tú como persona tienes que especializarte y si quieres ser el mejor futbolista tienes que empezar a los 5 años y que si no naciste con la pelota puesta no vas a llegar a ser el mejor futbolista, o si no empezaste a trabajar desde los 15 años y si no emprendiste desde los 10 años no lo vas a llegar a donde sea. Y la realidad es que es totalmente diferente, ¿no? O sea, los datos y los hechos muestran que las personas que trascienden más no son las que se especializaron solamente en un soft skill, sino que lograron permearse de diferentes skills complementarias y que muchas veces no están relacionadas, ¿no? Y creo que fue mi caso. Toda la vida tuve un perfil muy humanista, y luego que pues era temas de derecho, filosofía, historia, humanidades, etcétera. Y de alguna manera luego lo fui permeando con el perfil de los negocios, que pues ya son temas administrativos, financieros, jurídicos, etcétera. Y creo que esa suma rara de skills no relacionados, no sé cómo explicarlo, pero definitivamente fue lo que me ayudó a que cuando entrara en el mundo de la tecnología, pues fuera un outsider completo de cómo funcionaba este mundo. Y de alguna u otra manera, el ser un outsider, el tener un nivel de ingenuidad muy grande sobre qué es lo que se requería para poder disrumpir una industria, de alguna manera jugó a nuestro favor para poder pues hacerlo y construir lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Larracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Juan José Leaño Padilla, cofundador y CEO de Parco, app de servicios de movilidad de pago, de estacionamientos, multas, tenencias y seguros digitales. Parco actualmente atiende a más de 1 millón de usuarios en más de 40 ciudades de la República Mexicana y 150 centros comerciales, donde actualmente funciona como método de pago. Juan José es actual consejero de Grupo DMI, Adica, Guantabaco, Corpo Capital y Avenir. Hoy hablaremos de cómo ampliar tu zona de confort, emprendimiento social y cómo ser disruptivo en la industria tecnológica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Me acompaña Juan Leaño. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar con ustedes. Oye, pues te agradezco mucho la invitación. Yo sé que no acostumbra a ser muy público, temas de relaciones públicas, pero la realidad es que tienes una trayectoria que para la edad, que somos de hecho de la misma edad, pues creo que es bastante interesante. Pero algo que me llama más cuando estuvimos haciendo toda esta investigación es que en algún momento de tu vida pues pudiste ir hacia el negocio familiar, temas de bienes raíces, sí, pero decidiste también pues este gen emprendedor. Como por qué no arrancaste o no te conectaste con esa línea o de negocio familiar. Claro. Pues nosotros, bueno, yo en lo personal tengo 25 años. Empecé a emprender a los 16 años. Emprendimientos no con fines de lucro, ¿no? O sea, porque creo que hay que hacer una distinción entre emprender con fines de lucro y fines. Al final, creo que puedes emprender desde el punto de vista social, empresarial, puedes emprender dentro de una misma empresa, un proyecto. Entonces, haciendo esa distinción. Sin embargo, como bien comentas, el grupo familiar es un grupo enfocado en bienes raíces y energía y otras cosas. Si bien nunca me ha tocado trabajar activamente en el grupo familiar, verdaderamente mi único trabajo ha sido Parco, que fue mi primer emprendimiento. Estuve un tiempo, probablemente lo platicaremos, estuve un tiempo como becario en un despacho de abogados. Pero bueno, pues así hay un dicho que dice que si quieres hacer que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿no? Y verdaderamente yo creo que ha sido un tema circunstancial el por qué estamos donde estamos. Y bueno, hoy ya 6 o 7 años después desde que emprendimos con Parco, desde etapa idea, pues seguimos aquí, gracias a Dios creo que fue la buena decisión, pero en su momento
la decisión de no trabajar con el grupo familiar fue un tema circunstancial, ¿no? Hoy activamente participo en diferentes consejos de administración, incluyendo algunos del grupo familiar y algunos otros proyectos en los que me ha tocado coemprender, al igual que otros que me han invitado a participar. Y pues nada, digo, la verdad es que la vida da vueltas. Me encantaría decir que fue el por qué estoy donde estoy y por qué hago lo que hago fue una decisión tomada, que siempre lo pensé que iba a ser así, pero creo que como muchas de las historias de emprendimientos pues terminan siendo circunstanciales y verdaderamente pues mi historia es un tema 100% circunstancial, ¿no? Y sales de tu zona de confort, porque me imagino que muchas personas y que también han pasado por el programa oye, pues tienen su empresa familiar y muchas veces resulta más sencillo pues, buscarte un rol, a veces en la parte creativa, marketing, ventas, pero tú decidiste salir de tu zona de confort y hablas de circunstancias. ¿Qué circunstancias viviste que te orillaron a emprender? Claro. Sí, a ver, digo, yo creo que más que el tema de salir de la zona de confort, que está, o sea, es como algo muy cliché normalmente que dicen, a ver, puedes estar fuera de tu zona de confort en donde estés, ¿no? Haciendo lo que estés, siempre y cuando, pues, hagas más de lo que te toca hacer y ya des un 120% en lo que estás haciendo. Y creo que cualquier vía puedes crear cosas muy importantes. Muchas veces lo que pasa, y probablemente sea tu audiencia o no, pero por lo menos en mi círculo pasa mucho, que hay personas, hay de las dos, ¿no? O sea, las personas que dicen, mira, yo veo mi camino aquí y por la vía ejecutiva y trabajar o construir el negocio familiar. Y hay otras que dicen, no, es que yo quiero hacer lo mío y me quiero probar a mí mismo, ¿no? En mi caso no fue ninguna de las dos, ¿no? O sea, yo creo que ambas vías son extremadamente interesantes, en ambas puedes construir muchísimo. Nuevamente fue un tema circunstancial donde pues en un momento de mi vida se dio una oportunidad que yo pensé que era más sencilla emprender de lo que realmente es y creo que platicaremos más de eso y verdaderamente fue más que un deseo de salir de zona de confort, fue más un tema de ingenuidad de pensar que hacer algo solo o emprender por mi lado iba a ser más sencillo de lo que ha sido. Obviamente ha sido una cresta y un constante crecer muy complicado, pero pues de alguna manera fue circunstancial, llevado a cabo por una pasión personal que tenía por resolver un problema. Y pues hoy estamos donde estamos y muy agradecidos por las diferentes oportunidades que se han hecho, ¿no? Oye, y antes de arrancar como de lleno a todos los temas relacionados con Parco, la idea y lo que hay y lo que viene para el futuro de la empresa, hablas de emprendimiento social, ¿no? De emprender sin fines de lucro. Sí. ¿Cómo arrancaste en ello? Sí, a ver, yo la verdad, y digo, por el bagaje, ¿no? que mencionabas del grupo familiar, de mi padre, de mis tíos, de mi abuelo, de mis primos, que todos han sido un rol a seguir y un modelo que indirecto o indirectamente lo vives y lo chupas. Pues yo creo que toda la vida tuve un espíritu emprendedor, ¿no? Desde muy joven yo traía un perfil un poco más social, político. Durante la preparatoria me tocó emprender varios proyectos sociales. Me tocó emprender unos congresos que se llaman Emprendiendo Jóvenes, no sé si lo han escuchado. Sí. Este año ya fue la 8ª edición. A mí me tocó ser el presidente y cofundador de la primera edición cuando tenía 16 años. Que fue algo magnífico, es de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida por el nivel de complejidad y trascendencia que tuvo a una edad muy temprana. Me tocó también hacer algunos temas sociales con una escuelita que tenemos en la zona colorada, que es un centro comunitario, ¿no? O sea, verdaderamente es un centro integral comunitario donde damos clases de regularización a niños de escasos recursos, les damos clases de manualidades a mujeres para que puedan tener una fuente de ingreso que no sea dependiente de los esposos o de la pareja, si es que existen. Y damos muchas clases de cultura, de valores, de religión, entre muchas otras cosas, que era algo que a mí verdaderamente me apasionaba. Yo salgo de la preparatoria con un fin muy claro, una visión de que quería cambiar el mundo, ¿no? Y para eso entro a Derecho, porque pensaba que era el medio y me di cuenta que Derecho tiene todo menos derecho, ¿no? Que fue una gran desilusión para mí. Pero bueno, pues en ese proceso de estar estudiando leyes, me ingreso a un despacho de abogados y en este despacho de abogados, a partir de una vivencia personal donde a mí me toca ir mucho al centro de Guadalajara a hacer diligencias,
es que surge la idea de Parco porque pues, yo como millennial nunca tenía efectivo, ¿no? Entonces, a la hora del centro de la ciudad, pues no me podía estacionar en los estacionamientos que había y pues como no tenía efectivo, me estacionaba en la calle para ir a hacer las diligencias. En la tercera o cuarta vez termino siendo multado y dije, no puede ser posible que me haya salido más caro el caldo que las albóndigas. Y a partir de eso, de esa vivencia personal, es que empiezo a darle vueltas al problema y finalmente surge lo que hoy es Parco, que pues claramente en ese momento no era nada, ¿no? Fíjate, me llama la atención lo que mencionas del derecho, porque en algún momento donde yo estudié marketing, pues también tenía esa intención de, pues hasta cierto punto, el tener ciertas habilidades sociales, sí te impulsa a que puedes hacer algo desde un ángulo distinto. Aquí hemos tenido uno que otro político, donde muchas veces termina la gente que estudia derecho. ¿Tú tenés la intención de llegar a la política? Tenía la intención o la idea, fue cambiando. La verdad es que tenía varias vías, ¿no? De qué es lo que quería hacer o cuál era el medio desde donde yo veía que podía impactar. Verdaderamente, por lo menos a mí nunca me frustró tanto el hacia dónde quería llegar. Más bien me frustraba mucho el proceso, ¿no? Es decir, independientemente de si me desarrollo por una vía o por otra, es qué tengo que hacer en este momento desde el punto de vista de preparación, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de desarrollo de soft skills y hard skills, para que independientemente de dónde me lleve la vida, que esté preparado para lo que sea, ¿no? Y creo que fue un poquito el mindset que yo tuve desde pequeño. Era una inquietud, pero más que un fin que yo tenía, simplemente sabía que yo quería impactar de alguna manera positivamente en la sociedad y en nuestro país, y que para eso pues tenía que prepararme muchísimo, ¿no? Y creo que pues cuando te preparas, haces las cosas bien desde un inicio, pues esa suma del compounding, en algún momento llega la oportunidad y estás listo para tomarla, y pues creo que fue en nuestro caso en ese momento, ¿no? Oye, y estudiando Derecho, pues realmente, ¿qué fue lo que te disolucionó? ¿En qué momento dijiste, oye, a lo mejor mi profesión no debería de ir por aquí? A ver, a mí es algo muy, muy chistoso, ¿no? O sea, yo estudié Derecho y hoy me dedico al desarrollo de la tecnología, ¿no? Y al emprendimiento en el área de tecnología. Repito, fue 100% circunstancial. Podremos platicar un poquito más de cómo fue ese proceso de transición y qué nos tocó hacer en ese momento. Pero, o sea, yo lo que me di cuenta durante ese proceso es que por la vía política creo que no era la vía correcta, y que ya desde el punto de vista del derecho como tal, pues era un sistema extremadamente corrupto. Yo soy un fiel creyente de que los países y las sociedades están a la altura de sus instituciones, y si las instituciones no son fuertes y no son sólidas, pues el resto imposible que lo vaya a hacer, ¿no? Y creo que es un caso muy desafortunado de México, de que desafortunadamente, a pesar de que somos un gran país y una gran sociedad y con enormes oportunidades, a pesar de que tenemos malas instituciones, pues si lo hemos hecho bien hasta cierto punto como país, que creo que hay muchas cosas que decir que son muy positivas, pues si tuviéramos instituciones más sólidas, pues creo que estaríamos mucho más fuertes. Y era para mí un problema que yo veía y que de alguna manera quería y quiero y sigo haciendo cosas para ver de qué manera como sociedad podemos impulsar a que existan más y mejores instituciones en nuestro país, tanto públicas como privadas, ¿no? Sí, o sea, porque hasta cierto punto, pues el tú convertirte, por ejemplo, en político o el tú ser abogado, pues tú estás para defender a las instituciones y para salvaguardar lo que las instituciones hacen y cubren el pueblo. Claro. ¿Cómo pasas a la tecnología? Repito, 100% circunstancial. A mí en lo personal nunca me veía tampoco ejerciendo como abogado, pero sí es un skill interesante, ¿no? O sea, a mí me gustó. O sea, si volviera a estudiar, probablemente volvería a estudiar Derecho. No hubiera estudiado ni administración. Me gusta el tema de la tecnología, pero creo que es algo que lo aprendes. A mí, hay un libro que me gusta mucho que se llama Wrench, The Power of the Generalist. Y básicamente lo que este libro habla es cómo hay una mentira de que tú como persona tienes que especializarte, y si quieres ser el mejor futbolista tienes que empezar a los 5 años, y que si no naciste con la pelota puesta no vas a llegar a ser el mejor futbolista, o si no empezaste a trabajar desde los 15 años y si no emprendiste desde los 10 años no lo vas a llegar a donde sea. Y la realidad es que es
totalmente diferente, ¿no? O sea, los datos y los hechos muestran que las personas que trascienden más no son las que se especializaron solamente en un soft skill, sino que lograron permearse de diferentes skills complementarias y que muchas veces no están relacionadas, ¿no? Y creo que fue mi caso. Toda la vida tuve un perfil muy humanista, y luego que pues era temas de derecho, filosofía, historia, humanidades, etcétera. Y de alguna manera luego lo fui permeando con el perfil de los negocios, que pues ya son temas administrativos, financieros, jurídicos, etcétera. Y creo que esa suma rara de skills no relacionados, no sé cómo explicarlo, pero definitivamente fue lo que me ayudó a que cuando entrara en el mundo de la tecnología, pues fuera un outsider completo de cómo funcionaba este mundo. Y de alguna u otra manera, el ser un outsider, el tener un nivel de ingenuidad muy grande sobre qué es lo que se requería para poder disrumpir una industria, de alguna manera jugó a nuestro favor para poder pues hacerlo y construir lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Sí, o sea, hasta un cierto punto no viste barreras al emprender porque tú venías ya premiado de otras industrias. Sí, de otras industrias y otros skills, ¿no? O sea, totalmente. O sea, creo que para emprender se necesita toda una serie de cualidades que muchas naces, otras las puedes desarrollar y otras las puedes complementar con un co-founder. Pero pues es la suma de todos esos skills y de todo ese trabajo que hiciste que de repente no veías, no entendías por qué estabas haciendo eso y qué impacto tenía. Creo que es la suma de todas esas cosas la que de alguna manera te va llevando por la vida para desarrollarte, ¿no? De hecho, recuerdo que vi una frase, ahorita que estás platicando, de que siempre vienes como este perfil de humanidades y de las personas, que mencionabas que estás a 5 pasos, a unas 5 cartas, a 5 contactos de cualquier persona. Sí. Y por ahí pudiste traer a un presidente a uno de tus congresos. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, sí, a ver, yo creo mucho en eso, o sea, cada vez es más impactante cómo puedes llegar a cualquier persona, ¿no? En el primer congreso nos tocó, digo, a ver, hay que poner contexto, tenemos 16 años, ¿no? O sea, o sea, ¿qué hace un niño a los 16 años, no? Pero pues teníamos muchas ganas de hacer y de soñar y decidimos tirar en grande y soñar en grande. Y en ese congreso nos tocó traer a personalidades de primer nivel, nos tocamos traer al presidente de Colombia, nos tocamos traer chistoso porque no se podía ni hablar ni ver, pero al hijo de Pablo Escobar también, que tenía un testimonio súper fuerte. Nos tocamos traer a Margarita Zavala, que en ese momento estaba como presidenciable. Nos tocamos traer a pues todos los medios, los futbolistas y los deportistas que tenían más trascendencia en ese momento. Nos tocamos traer a Chovy Landeros, que llevaba creo que 5 años sin dar una conferencia y logramos convencerlo de que viniera. Anécdotas padrísimas, me acuerdo, nos recibió, no vino, pero nos recibió Arturo Elías Ayub en México. Nosotros nos lanzamos a México y teníamos un amigo que era amigo de su hijo y nos dijo, bueno, pues no, o sea, no los puede recibir, pero pues vayan a su oficina y capaz que en 5 minutos los ve. Y entonces decidimos lanzarnos, tuvimos toda una mañana ahí con la secretaria, queremos verlo. Y después de 4 o 5 horas, Arturo nos recibió, nos dijo, tengo 5 minutos. Le caímos poca madre y terminamos 1 hora platicando y nos invitó al congreso que ellos hacen de Telmex. O sea, no sé, creo que si sueñas, puedes lograr cosas muy grandes. En ese momento creo que hicimos un evento muy padre y que hoy ha tenido una trascendencia después de 8 congresos que han venido pues, personalidades internacionales y nacionales de todo tipo, ¿no? Y pues todo eso fue, por un lado, soñar y por otro lado también el aprender a abrir las puertas, que es algo de lo que mencionas, ¿no? Creo que todas las personas, yo pienso mucho que no existen las personas self-made, ¿no? O sea, se habla mucho, yo ahí hice y por mis méritos y todo, y yo pienso lo contrario, ¿no? O sea, las personas siempre tienen una mano tienen una persona que les dio la mano, ¿no? O sea, ya sea tu primer cliente, un familiar tuyo, un inversionista, tu socio, la primera persona que confió en trabajar contigo. O sea, no existen las personas self-made. Todas son consecuencia de algo y creo que cualquier persona, independientemente de quién es, tiene puertas que se le ponen a sus manos y el secreto de esas personas es saber abrirlas, ¿no? O sea, porque las tienes a tu disposición. Como tú dices, en 5 pasos puedes llegar a cualquier persona y creo que uno de los grandes éxitos que tienes que tener como emprendedor es saber identificar cuáles son las puertas que tienes a tu alcance
y saber abrirlas, ¿no? O sea, porque están ahí y te las pueden acercar, pero saber abrirlas y entrar es lo más complicado y hay que saberlo materializar, ¿no? Sí, o sea, tú estás hablando de que las personas no nacemos ya siendo, al final somos consecuencia de las interacciones y de las puertas que pudimos abrir de los demás. Totalmente. Tengo un amigo que conoce bastantes personas. Yo le decía, oye, es que eres muy chingón. Y me dice, no, o sea, yo no soy nadie, pero conozco mucha gente. Entonces, esa diferencia del conocer y del poder saber por dónde irse, pues creo que a veces sí te pone esta diferencia o esta oportunidad. ¿Tú crees en la meritocracia? En las personas que creen que por pertenecer a una clase social o por haber nacido con ciertas habilidades puedan avanzar en la vida, o realmente sí sigues como pensando que con el esfuerzo sí puedes lograr lo que sea? Es que yo creo que la meritocracia, o sea, creo que es un juego de definiciones, ¿no? O sea, lo que tú dices es porque soy, merezco, ¿no? Y definitivamente eso no. Para mí la meritocracia es porque, o sea, más bien porque, o sea, para mí la meritocracia es ganarte las cosas por tu propio esfuerzo, ¿no? O sea, yo creo en la meritocracia, pero no con una definición transgiversada, ¿no? O sea, yo creo en la meritocracia desde el punto de vista de que las personas que hacen el mayor esfuerzo y que se esfuerzan y que hacen y se enfocan en ser, tarde que temprano van a poder tener acceso a trascender, a desarrollarse, a salir de su zona de confort, a brincar de clases sociales. Eso es algo que yo definitivamente creo. Y creo que cada vez es más posible, ¿no? O sea, probablemente hace 50 o 60, 70 años esos brincos sociales eran más complicados, pero hoy con el internet la verdad es que todo se ha democratizado más, ¿no? O sea, cualquier persona puede tener acceso a contenido gratuito en YouTube, de lo que tú me digas, ¿no? Cualquier persona puede hoy aprender a programar gratis, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, un programador a sus 23 años puede estar ganando 50, 60 mil pesos al mes. Lo único que necesita es tener acceso a internet y una computadora más o menos, ¿no? Y cualquier persona puede aprender a programar gratis. Hay muchísimos empresas que te enseñan a programar de manera gratuita y luego te ayudan a que te empleen y luego ya con tu empleado te cobran como un porcentaje de tu salario. O sea, a lo que voy es que el internet, y por eso es algo que a mí me emociona mucho, es que ha venido a romper barreras y ha permitido que esta meritocracia de la que yo hablo se pueda verdaderamente dar a cabo porque ya existe, o sea, el conocimiento ya está democratizado, ¿no? O sea, ya no es algo que está solamente segmentado para una sola persona, o sea, ya el conocimiento está democratizado. Creo que es una puerta que ya está al alcance de todos y que depende de cada uno de si decide utilizarla a su favor o simplemente quejarse, ¿no? Que de hecho es algo que menciona Arturo en Shark Tank. El pues tema no, de Shark Tank, pero en algún momento vi un de los contenidos que salen en TikTok y que menciona pues que al final estamos en la época donde contamos con las mayores herramientas, con la mayor tecnología y la información al alcance de nuestra mano, pero al mismo tiempo los datos nos informan que la movilidad social y sobre todo en países de Latinoamérica cada vez pues, va bajando esa complejidad. ¿Tú crees que realmente las personas al ver las estadísticas, al ver las noticias, se ponen este freno solos para avanzar, o sea, para realmente intentar progresar con esfuerzo? No creo que sea, o sea, yo creo que es un tema de ignorancia de las posibilidades que existen, ¿no? O sea, creo que las posibilidades están ahí, o sea, cualquier persona hoy, repito, a través del internet y a través de una cultura mucho más globalizada, tiene la posibilidad de poder hacer y llegar a donde sea. Creo que el problema en inglés le llaman el cold start problem, ¿no? Es decir, ¿cómo das ese primer paso? O sea, repito, tienes esas puertas a tu disposición. ¿Cómo sabes que existen esas puertas? ¿Cómo logras identificar esas puertas? Y luego, ¿cómo logras capitalizar esas puertas que están a tu disposición? Creo que ese es el mayor reto, ¿no? O sea, por ejemplo, un tema muy interesante. Ahorita que estábamos aquí sentados, aquí enfrente, los martes y los jueves, el equipo de desarrollo de Parco da clases de programación a niñas de escasos recursos. Ahorita están aquí enfrente, no sé si les tocó verlo. Sí. O sea, es algo que queremos nosotros profundamente, ¿no? O sea, son mujeres que tal vez si no les hubiéramos dado ese input de que existe un mundo tecnológico con oportunidades infinitas, pues o no hubieran tenido una movilización social o probablemente, y que ya nos pasó con una desafortunadamente, que deciden, voy a estudiar comunicaciones o voy a estudiar relaciones internacionales, que está padre, está muy bien,
pero para las posibilidades de esas mujeres probablemente ya le estás matando su posibilidad de poder trascender y moverse socialmente por las pocas oportunidades que existen en un sector como ese, ¿no? Pero hoy, nuevamente, con el tema de la tecnología, pues es muy posible. O sea, esas niñas que hoy tienen 17, 18 años, en un año más o en 2 años más, podrían empezar a ganar 25, 30 mil pesos al mes. O sea, yo creo que ni sus papás ganan eso en 30, 40 años de trabajo, ¿no? O sea, y esto se ha llevado a cabo gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, repito, o sea, creo que las posibilidades están ahí, están a la mano de todos y simplemente hay que saber capitalizarlas. Y como sociedad, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de enseñar que existen esas puertas, enseñar cómo abrir esas puertas y cómo capitalizarlas, ¿no? Ahí están, simplemente es cómo les ayudas a que den ese primer paso, ¿no? Y encarrilarlos ya por una vía, y creo que ahí hay mucha área de oportunidad todavía, ¿no? Oye, y regresando a las oportunidades con Parco, ¿te multan? ¿Tú qué oportunidades viste aplicando la tecnología para fundar la empresa? Sí, digo, Elevator Pitch, Parco, platico que es Parco por si alguien no tiene contexto. Parco surgió hace 5 años con la visión de poder facilitar la vida a nuestros usuarios. En un inicio lo vimos que la manera en la que podíamos hacer era facilitarles procesos de movilidad, específicamente uno que nosotros identificamos que era el facilitar la manera en la que la gente paga y transacciona en los estacionamientos privados, ¿no? Cambiando una experiencia lenta, tediosa, monopolizada por el efectivo, con largas filas, contacto, etcétera, hacer una experiencia simple, sencilla, sin efectivo, sin contacto y desde tu celular, ¿no? Al día de hoy, en los últimos 5 años, nos hemos consolidado como la plataforma líder en el mercado, ofreciendo nuestra solución en más de 165 puntos de venta en 40 ciudades a nivel nacional, y donde más de 1 millón de usuarios pues ya confían en nosotros para sus diferentes procesos de movilidad, ¿no? Y hoy ya hemos ampliado más ese margen para podernos convertir en un ecosistema de servicios de pago alrededor del vehículo, ¿no? Al final, el común denominador de nuestros usuarios son dueños de vehículo, y queremos concentrar las más de 28 transacciones que hace el conductor alrededor de su vehículo para que las pueda hacer directamente desde Parco, ¿no? Ese es el elevator pitch de qué somos hoy, pero pues empezamos ahí, ¿no? O sea, empezamos en una experiencia de un niño de 18 años que tuvo un problema y que sabía que se tenía que solucionar, porque pues no podía ser posible que el estacionamiento probablemente era la única industria que seguía 100% monopolizada por el efectivo, ¿no? Eso fue lo que nos trajo, o sea, el deseo de solucionar ese problema. Y de ese momento a llegar ahorita, pues claramente pasamos por un proceso de infinitos fracasos, uno tras otro, para llegar a donde estamos hoy, ¿no? Y creo que me gusta normalmente hablar más de esos fracasos que de las cosas que hemos hecho bien, porque pues al final pues todavía no somos nada, ¿no? Estamos empezando apenas, estamos construyendo algo, y hasta que no logremos lo que queremos hacer, pues creo que todavía es un proceso. Es un proceso en marcha, ¿no? Oye, y cuando tuviste la idea, ¿lo bajaste con alguien? ¿Lo platicaste? ¿Tú ya tenías un know-how de software para el desarrollo? ¿Cómo fueron los primeros días? Sí, pues a ver, yo creo que te voy a platicar todo lo que hicimos, que todo lo que hicimos es lo que no tienes que hacer, ¿no? Ok. O sea, todo lo que hicimos es lo que no tienes que hacer, entonces todo lo que les diga es hagan lo opuesto, ¿no? Pues lo primero es, pues decido emprender, salirme del despacho, donde cuando platico la idea con mi jefe de ese despacho, o sea, no era el dueño del despacho, sino era mi jefe directo, le platico la idea y me dice, está genial, se me hace una excelente idea, yo le invierto, ¿no? Entonces yo dije, wow, pues ya tengo lana, ya tengo una idea, pues listo, es lo único que necesitas para emprender, ¿no? Entonces decido salirme del despacho pensando que pues, ya tenía dinero y lo iba a lograr, y verdaderamente pues fue fracaso tras fracaso, ¿no? Lo primero que nos pega es la falta de experiencia, ¿no? Pues no teníamos, en lo personal no tenía conocimiento sobre cómo emprender, cómo, desde el punto de vista, cómo empiezas legalmente a constituir una empresa, después de que haces una empresa, contablemente qué tienes que hacer, financieramente qué tienes que hacer, cómo haces un plan de negocio, cómo planeas un producto, cómo haces un producto tecnológico, cómo te asocias, o sea, cómo escoges a tu equipo de cofundadores, todas estas, cómo haces un management, o sea, todas estas cosas que pues claramente son claves para emprender,
pues son cosas que desconocía. Entonces, pues me tocó fracasar en una tras otra, ¿no? O sea, cometiendo malas decisiones en todas. Creo que la clave de todo es una falta de experiencia clara y por otro lado, una falta de desconocimiento de cómo construir productos que le agreguen valor al usuario, ¿no? O sea, en un inicio yo tenía una idea y dije, tiene que funcionar de esta manera, y yo me clavé en que tenía que funcionar de esa manera. Entonces duramos 2 años desarrollando una aplicación para luego lanzarla al mercado y darnos cuenta que no era lo que necesitaba el usuario, ¿no? Sí, o sea, que no hicieron un MVP antes para... En vez de hacer un MVP, pues, le hicimos todo un producto, invertimos muchísimo tiempo y dinero y luego lanzamos ese producto al mercado y nos dimos cuenta que nadie lo quería porque tenía deficiencias operativas gigantescas que digo, son pormenores, pero pues otra vez de regreso a la fábrica, ¿no? Otra vez de regreso a reconceptuar qué es lo que verdaderamente quiere el usuario y cómo verdaderamente le podemos agregar valor, ¿no? Oye, ¿cómo ibas gestionando esta labor? Porque al final muchas empresas tecnológicas no solo tienen un cliente. Al final el centro comercial es un cliente porque tú tienes que convencerlo para que sustituya sus máquinas antiguas, que no solo gestionan efectivo, por las tuyas conectadas a una aplicación, o sea, ya un avance tecnológico, y después convencer al usuario de las máquinas, al usuario de los estacionamientos, para que pueda transaccionar, pues sí por tu máquina, pero preferentemente por la aplicación, que es donde realmente suma la experiencia. Claro. ¿Cómo empezaste a sumar valor? Sí, a ver, después de que fracasamos 2 años donde escogimos malos socios, hicimos una mala estructura jurídica, un mal plan de negocios, un producto que nadie quería, volvimos a la fábrica y volver a decir, ok, ¿qué quiere el usuario? ¿No? Entonces dijimos, antes de hacer algo tenemos que entender qué es lo que quiere el usuario y fue un proceso de escuchar y escuchar mucho a los desarrolladores, a los fabricantes de equipos que en ese momento existían, a los operadores de estacionamiento, a los usuarios al final para entender cuáles eran verdaderamente sus problemas y cómo verdaderamente podíamos solucionar ese problema, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos fue guiando mucho a decir, ok, entonces la idea no iba por acá, tenemos que reformular la idea. En un inicio la idea era que fuera con lectura de placas, ¿no? Entonces tú agregabas tus placas y te leía la placa y entrabas y salías del estacionamiento, que la idea está genial, ¿no? O sea, pero pues nos dimos cuenta que las placas de México son una porquería, entonces pues tienes un margen de efectividad del 89% y pues eso no es escalable, ¿no? Entonces, repito, ¿no? O sea, está en tu cabeza, pero el mercado dice otras cosas. Escuchando al usuario es que ya fuimos adecuando nuestra tecnología a lo que más o menos hoy funciona Parco y posteriormente eso pues era como nuestro negocio es business to business, business to customer, ¿no? Entonces primero necesitas que los desarrolladores crean en tu producto para luego ofrecérselo al usuario final, ¿no? Entonces, más que el usuario final, lo que más nos costó fue convencer a los desarrolladores, es decir, al B2B, de implementar esta tecnología, porque era algo nuevo para ellos, ¿no? O sea, nadie quiere ser el primero que se equivoque, ¿no? Todo el mundo quiere que alguien se equivoque y se pruebe con alguien antes de implementarlo. Entonces, pues tienes que jugar un juego medio chistoso de que decirle a Pedro que Pablo ya lo va a contratar y a Pablo decirle que Pedro ya lo va a contratar y pues de alguna manera tuvimos suerte de tener un primer cliente que confiara en nosotros, que irónicamente fue Ciudad Judicial, ¿no? Nuestro primer cliente fue Ciudad Judicial, pues yo era abogado y pues fue muy padre que fue el primer cliente que confió en nosotros para implementar la solución y luego a partir de ahí pues fue un proceso muy largo de tocar puertas y de picar piedras para ir generando clientes y una base de clientes que te fuera posteriormente generando la confianza de más clientes y obviamente del usuario final, que la verdad es que en nuestro caso desde el día 1 creo que sí tuvimos product market fit, ¿no? O sea, cuando hicimos el segundo lanzamiento de Parco, día 1, o sea, el primer día que lanzó la aplicación tuvimos los primeros 10 usuarios que transaccionaron con nosotros y les marcamos y dijeron, wow, estuvo genial, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de que desde el día 1 le pegamos al clavo en qué es lo que buscaba el usuario final, ¿no? Obviamente después de haber hecho un análisis muy fuerte de cómo queríamos construir el producto, ¿no? Entonces, como que nunca tuvimos tanto tema en el usuario final, sino más bien en cómo lográbamos ofrecerle al usuario final el producto, que era pues haciendo un proceso de onboarding con los diferentes grupos inmobiliarios, ¿no? Fíjate que muchas veces el área de investigación de mercado se subestima en las empresas y creen que marketing es campañas y contenido en redes y ya está. Y tú no hubieras podido hacer un fit realmente entre el producto y el usuario si no hubieras tenido todo el know-how que te trae una buena investigación. Sí, a ver, yo tampoco no creo mucho en los estudios de mercado tradicionales. No sé si a eso se dediquen o no, pero no creo mucho en los estudios de mercado tradicionales porque están llenos de bias y de bullshit, ¿no? O sea, creo que
Digo, depende también del sector en el que te encuentres, pero no hay nada como salir a la calle y escuchar al usuario, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, o sea, salir a la calle, escuchar, vender una idea sin tener nada y decir, y que escucháramos por qué no iba a funcionar y entonces, pues reajustar hasta que nos dimos cuenta que ya podíamos tener un primer producto viable, ¿no? Sí, pues al final es escuchar a la persona. Sí. De hecho, pero reciente... no es un estudio de mercado, lo mando a hacer con una agencia y me van a mandar un mes después ya Sí. claro qué es, y mi segmentación, y mi análisis FODA, y mi user persona. Pues ¿no? que la realidad es que es un área, y eso. sobre todo en una empresa tecnológica, que no puede estar fuera. O sea, Sí. tiene que estar dentro y todos tienen que estar involucrados porque tuviste un primer acercamiento y después lo tiene que estar complementando en el tiempo para poder realmente ir haciendo mejoras. Oye, que no llegue un competidor, a lo mejor extranjero, con más capital y digas, oye, pues vamos a monopolizar. Totalmente. Oye, mencionaste también un punto importante dentro de tu lista de errores, que eran los socios. Sí. Creo que uno de los problemas más importantes que yo también me he encontrado es, llega un negocio, te asocias con personas, hay veces que tú dices, no, pues 50, 33 cada quien y empieza a funcionar el negocio. ¿Tú qué errores y qué lecciones y cómo recompusiste el tema de socios para estar como estás hoy? Sí, a ver, mi problema de socios no fue que tuviera malos socios, ¿no? Creo que todos los socios que tuve y que tengo, estoy muy agradecido con ellos y sin ellos no estaría donde estamos. Más bien era la estructura de cómo decidíamos quién le tocaba qué, ¿no? O sea, en un inicio, sobre todo en una empresa cuando estás empezando que no tienes capital y que la empresa no vale nada, cuando las cosas no valen nada es muy fácil regalar, ¿no? Entonces, pues es como, pues él me va a hacer los servicios legales. Pues no tengo lana, pues ahí va el 2% de la empresa. Este cuate, pues ahí va uno. O sea, cuando las cosas no valen nada, pues es muy fácil como decir, pues tú estabas ahí cuando se me ocurrió la idea y entonces como tú estás ahí cuando se me ocurrió la idea, ya somos socios y vamos 50-50, ¿no? Que muchas veces sucede así. Y creo que ese es un gran error, ¿no? O sea, lo más importante o la clave más importante de la empresa es el equity. Es decir, el equity desde el punto de vista no del patrimonio, sino de quién forma parte de esa sopa. Entonces sí tienes que hacer un proceso muy claro de decir, a ver, quiénes son las personas con las que quiero sumar y construir este proyecto y cómo van a estar alineados los incentivos, ¿no? Y uno de los mayores errores que cometen los emprendedores, que yo lo cometí y que hoy hablo mucho, que tienen que tener mucho ojo, es en el cap table, ¿no? Es decir, en la estructura accionaria, de cómo hace la estructura accionaria y cómo alinea los incentivos, ¿no? En la industria de la tecnología normalmente cómo funciona, para no decir lo que yo hice porque no es lo que debes hacer, sino como debería ser es, para empezar, todos los fundadores de la empresa, independientemente que son fundadores, no se les da el porcentaje desde el día 1, sino se hace un proceso de vesteo, ¿no? Es decir, van adquiriendo el porcentaje en el tiempo y de acuerdo a metas. De tal manera que si a los 6 meses uno decide ya no seguir con el proyecto, pues haya una estrategia muy clara de salida de esa persona y de cuánto equity se queda con la empresa. Porque, pues, ¿qué pasa si tú y yo iniciamos la idea 50-50 y al mes yo decido irme a otra cosa y ya me quedé con el 50%, ¿no? Entonces, una de las cosas que funciona mucho es el esquema de vesteo, incluyéndote a ti. Otra cosa que es muy importante es el ser muy humildes y muy honestos de cuál es la estructura accionaria, ¿no? Si fuera una empresa familiar, probablemente te diría más como un tema de todos partes iguales, es más importante, pero si no es una estructura familiar, creo que es muy importante decir, oye, ¿qué valor estás poniendo a la mesa y cómo ese valor se ve en el tiempo, ¿no? Es decir, porque ahorita, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Estamos iniciando, soy el CEO, tú eres el primer employee que va a ser el programador, ¿no? Y entonces tú eres la pieza más importante en este momento, ¿no? Porque eres el que está desarrollando el producto. Y yo, pues ahorita no hay mucho que pueda hacer porque pues estás desarrollando el producto. Entonces, para mí eres muy valioso en este momento. Entonces, pues vámonos 50-50. Pero de repente, si tienes éxito y esa empresa llega a hacer algo en 5 años, probablemente ya tienes 40 programadores o 15 programadores o lo que sea, y ya el valor que esa persona te trae a la mesa ya es un valor diluido, mientras que tú ya como CEO tienes toda la carga y la responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, en un inicio parecía que los incentivos estaban alineados, pero si extrapolas cómo se va a agregar el valor en 4, 5, 6 años, pues están totalmente desalineados los incentivos. Entonces, por eso desde un inicio es muy importante el tener una conversación interna y decir, a ver, ¿cuál es el valor que yo agrego y cómo ese valor se va a ver extrapolado si esta empresa es muy exitosa? Que hay que planear para ser exitosos, ¿no? No hay que planear para fracasar. Si fracasas, pues de nada sirve si yo tengo el 100% de algo que vale 0, ¿no?
Entonces, esos son muchos de los errores que me toca visualizar en empresas de tecnología, ¿no? Y repartir, me quedo con la frase que mencionas, repartir cuando vale cero. Sí. Sí, pues al final las ideas no valen nada, ¿no? Entonces es muy fácil decir, oye, pues lo que sí vale es el dinero, ¿no? Entonces el dinero sí me cuesta, pero pues el equity no, porque no vale nada esto. Pero pues hay que, o sea, bueno, lo mismo, no estás planeando para ganar, estás planeando para empatar o para perder, ¿no? O sea, si estás planeando y vas a construir una empresa pensando que va a ser realmente exitosa, creo que todas las decisiones de negocio que hagas, de todo tipo, tienen que estar planeadas. Es decir, si esta empresa es muy exitosa, cómo la decisión que yo estoy tomando hoy se va a ver impactada si esta empresa verdaderamente llega a ser muy exitosa, ¿no? Sí, porque realmente después cae el dinero y todos se vuelven locos por decir, oye, pues sabes que ya no estoy conforme con mi participación porque creo que aporto más valor del que probablemente aporto. Sí. Y es cuando las empresas se caen muchas veces antes de llegar al éxito que pudieron haber tenido. Sí, no, y es el pan de cada día, ¿no? Por eso en el mundo de Venture Capital, los fondos, una de las cosas que más se fijan en una etapa muy temprana es quién es el equipo fundador, por qué ellos van a ganar y no alguien más, o sea, desde el punto de vista de emprendimiento, y qué tan complementados están y cómo está su estructura corporativa, ¿no? Es decir, accionaria, corporativa, etcétera. Porque si eso ya no está bien, pues ya significa que si esa empresa ya va a ser muy exitosa, va a ser un desastre, ¿no? Entonces, una empresa puede morir antes de que exista, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que desde un inicio estés haciendo esos interrogantes y esas planeaciones, pensando que esa empresa va a ser realmente muy exitosa, ¿no? Oye, Juan, y en estos 5 años de Parco, ¿tú te has visto la necesidad de buscar levantar capital para crecer más rápido? Sí, sí, nosotros hemos hecho 3 rondas de inversión. Hicimos una, bueno, 4 si cuentas esta de Santiago, que es mi socio, fue el primer loco que confió en Parco. Pero si no, hemos hecho 3 rondas de inversión. Y una fue la Pre-Seed, luego hicimos una extensión de la Pre-Seed y recientemente el año pasado cerramos nuestra ronda Seed, ¿no? Entonces, pues estamos jugando el Venture Game, donde la verdad estamos muy agradecidos porque tenemos un grupo de socios geniales que todos nos agregan muchísimo valor y cada uno en su área, y pues estamos muy contentos de los inversionistas que hemos logrado subir al barco, ¿no? Oye, que al final, después de cada ronda, pues vas aprendiendo cómo vender mejor tu producto, ¿no? Sí. Digo, levantar capital es todo un arte, ¿no? No lo domino tampoco, no te voy a decir que soy el más experto en levantar capital. Gracias a Dios hemos levantado capital y en buenas condiciones y muy contentos, pero pues es un arte, ¿no? O sea, hay emprendedores que son geniales para levantar capital y luego pésimos para ejecutar. Entonces, pues es parte de un tema también de saberte complementar como emprendedor, ¿no? O sea, decir cuáles son mis skills que yo tengo que agrego a la mesa y qué necesito sumar a esa sopa para que sea realmente exitoso, ¿no? Y pues siempre tienes que tener un socio que tenga esa capacidad de venderse, de vender el futuro y vender la visión de la empresa, pues no solo para levantar capital, sino pues para generar tus primeras ventas, tus primeros clientes, tus primeros usuarios, que gente decida trabajar contigo en vez de otro lugar. Entonces, pues siempre tienes que aprender a vender una historia y pues es un arte, ¿no? O sea, es un arte. Oye, Juan, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, no solo en estos 5 años de Parco, sino en tu trayectoria profesional, en esta formación que has tenido, ¿cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que atravesar para convertirte en quien eres hoy? Yo creo que la resiliencia emocional, ¿no? Al final como emprendedor, digo, está muy cliché, pero la vida de emprender es muy sola, es muy denigrante hasta cierto sentido, porque si estás construyendo algo, son normalmente más los nos que los sís en todo, ¿no? O sea, en vender un cliente, en levantar capital, en conseguir que un gran talento se sume a tu empresa. Entonces, tienes que tener como un callo de ser como una especie de punching bag, ¿no? De aceptar los fracasos y los nos y que te resbalen, y seguir adelante. Si no tienes esa resiliencia emocional, o sea, digo, no es que no vayas a poder ser exitoso, pero le vas a sufrir mucho, ¿no? Entonces, pues de repente ya tienes que tener ese callo de que ya estás acostumbrado a recibir más las noticias todos los días y que pues es business as usual, ¿no? A mí me pasa mucho que estoy en la oficina y llega así alguien del equipo con blancos pálidos y me dicen, tenemos un problemón. Y yo, ¿qué pasó? ¿Quién se murió, no? No, pues que un cliente nos mandó un correo que está muy enojado.
O sea, no sé, necesito una tontada, o perdimos este cliente, o no sé. O sea, al final, como que la gente luego se asusta mucho y pues ya que traes un callo, dices, no pasa nada. O sea, sí, digamos que como el dolor, ¿no? O sea, como tu nivel de resistencia a las malas noticias, a los problemas es más grande. Sí, yo creo que el tema de la inteligencia emocional y la resiliencia emocional creo que ha sido como el soft skill que a mí más me ha ayudado en este proceso de emprendimiento, ¿no? Y el aprender a rodearte de gente más inteligente que tú en todos los sentidos, ¿no? En tus amistades, en tu entourage, en tu equipo de trabajo, en tus socios. El aprender a rodearte de gente más inteligente que tú es lo más importante porque al final tú eres un promedio de las personas que te rodean, ¿no? Entonces, pues si te rodeas de puro A, pues vas a ser un A, y si te rodeas de B, pues vas a ser un B, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas para mí son las más importantes. Sí, o sea, al final tu rol como CEO es, tú eres el primero que tiene que creer 100% del proyecto y el que tiene que estar metido al 100%. Y es lo que yo le digo a mi equipo, oye, si un día tienes un mal día, si un día estás cansado, si un día estás resfriado, pues no le puedes faltar a la empresa. Entonces creo que es algo que mencionabas también de cómo vamos aportando valor en el tiempo y que tu valor al final, la empresa crece, pues también necesita más de ti. Sí, no, y psicológicamente, ¿no? O sea, necesitas estar como animando al equipo, o sea, pues son seres humanos, entonces también ellos, si están muy apasionados por lo que están haciendo, pues les duele, ¿no? O sea, no solo te duele a ti las cosas, también a ellos les duele cuando algo no sale como lo esperado y pues tú tienes que ser el más fuerte de la mesa, ¿no? O sea, desafortunadamente así es y pues tienes que ser el más fuerte en las malas y también tiene que ser el que rema más fuerte en las buenas, ¿no? Entonces, pues terminas teniendo como una especie de coach emocional muy fuerte con todo el equipo. Juan, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la charla. ¿Cómo pueden encontrarte? Digo, tú no eres tan activo en redes, pero ¿cómo pueden encontrar a Parco? LinkedIn me gusta mucho. La verdad, tengo Instagram, pero ya no lo uso. Tengo Twitter, pero nada más sigo, no tuiteo. Entonces, LinkedIn estoy como Juan Liano, creo. Y pues con mucho gusto ahí se pueden contactar y pues me ha encantado de platicar. ¿Y a Parco cómo lo pueden encontrar en redes? Parco lo puedes descargar en el App Store como Parco. Y las redes están como Parco MX. Digo, y si son de Guadalajara, que es donde nosotros estamos, pues verán que en prácticamente todos los centros comerciales está. Sí, ayer iniciamos el Midtown, que estamos muy contentos, que era uno de los proyectos que más nos hacía falta. Pues nada, ahí vamos poco a poco. Oye, ¿qué problema soluciona? Porque yo tampoco nunca traigo cambio. Llego y mi esposa no trae, yo no traigo y le digo, pues se quedó en la aplicación. No, muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho y pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Totalmente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.